Hola, amantes del misterio. Bienvenidos a un lugar donde los fantasmas caminan entre rejas. Hoy nos adentramos en Bogor Road Gaol, la prisión más siniestra de Australia, donde asesinos, fugitivos y un gato muy querido dejaron una huella imborrable. ¿Preparados para conocer historias reales de ejecuciones fallidas, fugas imposibles y maldiciones que persisten hasta hoy? Porque esto no es ficción. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. Anerley Road, Datton Park, Queensland, Australia. Historia y fantasmas de una prisión legendaria. Conocida coloquialmente como Bogor Road Gaol por la carretera pantanosa que conducía a ella, esta prisión, oficialmente denominada Prisión de Brisbane, comenzó a operar en 1883. Inicialmente funcionó como centro de detención para reclusos con penas cortas o en espera de juicio. En 1903, se añadió una sección femenina, que cerró 2 décadas después, trasladándose a las internas a otro sector del complejo. En la década de 1920, tras el cierre de la prisión de la isla Santa Elena en la bahía de Moreton, los reclusos masculinos más peligrosos, asesinos y criminales violentos, fueron reubicados en la antigua área femenina, ahora rebautizada como División número 2. Diseñada para albergar a 40 personas, en 1989 llegó a contener 187 hombres y 200 mujeres, evidenciando el hacinamiento y las pésimas condiciones del lugar. Ejecuciones y sepulturas. Entre 1883 y 1913, 42 personas fueron ejecutadas en la horca. Ninguno recibió sepultura en los terrenos de la prisión. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio sur de Brisbane, muchos de ellos en tumbas anónimas. Este macabro legado marcó el inicio de la reputación de Bogor Road como un lugar de castigo implacable. Hogar y lugar de muerte de reclusos infames y notorios. James Finch y John Stewart. Los bombarderos del Whisky Au Go-Go. En 1973, el ataque incendiario al Club Whisky Au Go-Go dejó 15 muertos después de que 5 galones de gasolina se incendiaron en el vestíbulo del abarrotado club. Los 2 hombres condenados a cadena perpetua por el atentado eran individuos con un largo historial de comportamientos violentos y delitos relacionados con pandillas, prostitución y estafas de juego. Habían pasado la mayor parte de sus vidas inmersos en actividades criminales y conflictos de diversa índole. A pesar de las pruebas que los involucraban en los asesinatos, ambos insistieron en su inocencia, lo que fue recibido con escepticismo. Sus intentos por retrasar el juicio también fueron notoriamente inusuales y llamativos. Uno de los casos más extremos fue el de Stewart, quien, en un acto de protesta, se cosió los labios con un clip. En otras ocasiones, ingirió objetos peligrosos como cruces de alambres y clavos, lo que provocó que tuviera que ser hospitalizado para recibir atención médica urgente, demorando así el proceso judicial. Pero sus actos de desafío no se limitaban solo a eso. En 1977, Stewart llevó su comportamiento a un nivel aún más surrealista cuando subió al techo de la prisión y durante 3 días, arrancó ladrillos con sus propias manos para formar un mensaje que rezaba: inocente, víctima de la policía. Algunos observadores interpretaban estos comportamientos como una manifestación de una suerte de masoquismo psicológico, dado que Stewart, incluso después de recibir golpes de los funcionarios de la prisión, solía desafiarlos con frases como «es todo lo que tienes», como si estuviera buscando más castigo. Su vida terminó de manera trágica y solitaria el 1 de enero de 1979, cuando murió de una infección cardíaca en su celda, después de haber estado en huelga de hambre durante 6 días. Por otro lado, Jim Finch también fue conocido por sus protestas extremas, incluyendo una huelga de hambre que duró 35 días. Su acto más memorable fue cortarse la punta de uno de sus dedos mientras ingería una cruz de alambre, en un intento por llamar la atención sobre su situación. Finch también se dedicó a escribir cartas y hacer campaña para conseguir apoyo a favor de su liberación. En 1986, incluso se casó con una de sus seguidoras mientras permanecía encarcelado. Sin embargo, su historia de redención fue efímera. Tras su liberación en 1988, fue deportado a su Inglaterra natal, donde su nueva esposa pronto descubrió su lado violento y se separó de él, tras unos pocos meses. Finch, quien comenzó a trabajar como vigilante nocturno, terminó confesando su culpabilidad en el caso del atentado de Whisky Au Go-Go a un periodista. Sin embargo, cuando le informaron que solo había sido condenado por un asesinato y que podría enfrentarse a nuevos cargos por otros crímenes, cambió nuevamente su versión de los hechos, lo que dejó claro que su historia seguía siendo incierta y manipulada.
Arthur Slim Halliday, el Houdini de Bogor Road. Con 2 fugas exitosas y 4 intentos fallidos, Halliday se convirtió en una figura legendaria dentro del sistema penitenciario australiano, famoso por su capacidad para evadir la seguridad carcelaria. Con una vida marcada por fugas espectaculares e intentos audaces, Halliday se consolidó como uno de los escapistas más notorios de la historia criminal de Australia. Su primera entrada a la prisión de Bogor Road ocurrió en 1939, tras ser condenado a 5 años por allanamiento de morada. Sin embargo, su conducta problemática y su carácter desafiante dentro de la cárcel le ganaron múltiples sanciones, por lo que terminó cumpliendo el doble de la pena original. Halliday protagonizó un total de 6 intentos de fuga documentados a lo largo de su carrera tras las rejas, 2 de los cuales fueron exitosos. La primera fuga exitosa tuvo lugar en enero de 1940. Con notable ingenio, trepó hasta el techo del nuevo taller de la prisión y lanzó una cuerda sobre un punto ciego del muro perimetral, logrando escabullirse sin ser detectado. Fue necesario desplegar una intensa cacería policial que duró 2 semanas para capturarlo. No satisfecho con ese intento, Halliday volvió a fugarse en diciembre de 1946, esta vez acompañado por otros 2 prisioneros. Saltaron el muro de la prisión y desencadenaron una de las persecuciones más grandes en la historia de Queensland. Los 3 fueron capturados apenas 4 días después, pero la hazaña no hizo más que reforzar la fama de Halliday como un maestro del escape. Fue liberado en 1949, pero la libertad no duró mucho. En 1952 fue nuevamente encarcelado, esta vez acusado del asesinato de un taxista, crimen que siempre negó haber cometido. En 1953, intentó otra fuga desde el techo del taller, generando un incendio al prender fuego a varios colchones como distracción. Sin embargo, el humo lo venció antes de poder escapar. Tras este incidente, Halliday fue sometido a medidas de vigilancia extrema. Fue recluido en una celda con condiciones especialmente diseñadas para evitar cualquier intento de huida. Su cama estaba atornillada a la pared, la puerta reforzada con cerrojos adicionales y era sometido a registros exhaustivos, incluso desnudo, de forma rutinaria. Pese a sus numerosos desafíos al sistema penitenciario, Halliday sobrevivió décadas tras las rejas y fue finalmente liberado a finales de la década de 1970. Vivió en libertad durante algunos años antes de fallecer en 1987, dejando tras de sí una historia que, aún hoy, alimenta el mito del escapista más famoso de Australia. Ellen Thompson, la primera mujer ejecutada en Queensland. También conocida como Ellen Lynch, fue una mujer de 41 años y madre de 6 hijos que marcó un oscuro capítulo en la historia judicial de Australia al convertirse en la primera y única mujer ejecutada legalmente en el estado de Queensland. Su caso conmocionó a la sociedad de la época, tanto por la brutalidad del crimen como por la crudeza de su destino final. En 1887, Ellen fue declarada culpable del asesinato de su segundo esposo, William Thompson, en lo que se alegó fue un crimen motivado por una relación amorosa con un joven trabajador de la finca donde ambos vivían. El juicio estuvo rodeado de controversia y una notable cobertura mediática, que reflejaba tanto la fascinación como el escándalo que despertaba una mujer condenada por asesinato en una época dominada por estrictos códigos morales y sociales. El 13 de junio de 1887, en la prisión de Bogor Road, Ellen fue llevada al patíbulo. Frente a los testigos presentes y con gran dignidad, pronunció sus últimas palabras con una mezcla de dolor y súplica: «Oh, mis pobres hijos, cuida de mis hijos, Señor». Poco después, se soltó la trampilla, pero la ejecución no salió como estaba planeado. El verdugo cometió un trágico error de cálculo al no ajustar adecuadamente la longitud de la cuerda. En lugar de causar una muerte rápida por dislocación cervical, la cuerda cortó violentamente el cuello de Ellen, provocando una escena horrenda. La presión del lazo desgarró la piel y seccionó parcialmente la vena yugular, lo que causó una abundante hemorragia. Su muerte fue instantánea, pero no sin horror. La autopsia posterior confirmó que la cuerda había desgarrado los tejidos del cuello de tal forma que la sangre brotó violentamente, un hecho que causó indignación pública y generó un debate sobre los métodos de ejecución y la ética de la pena de muerte. El caso de Ellen Thompson no solo quedó grabado en la historia por su brutal desenlace, sino también por el drama humano que envolvía a una mujer humilde, madre de 6 hijos, ejecutada por un crimen pasional en una época donde el destino de las mujeres era, en muchos sentidos, decidido por fuerzas que escapaban de su control. Su historia sigue siendo recordada como un símbolo trágico del sistema penal de la época. Alma MacDonald, crueldad inimaginable.
Pasó a la historia como una de las reclusas más infames de los primeros años de la prisión de Bogor Road, debido al brutal y despiadado maltrato que infligió a su hijastra de tan solo 12 años, Grace MacDonald. El caso, que conmocionó profundamente a la sociedad australiana de principios del siglo XX, reveló una historia de abuso sistemático, negligencia extrema y violencia inimaginable dentro del propio seno familiar. Grace vivía en condiciones absolutamente inhumanas. Obligada a realizar labores domésticas desde el amanecer hasta el anochecer, se le negaban los cuidados más básicos. Dormía en el suelo, sin colchón ni mantas, y en los crudos inviernos no se le proporcionaba ropa de abrigo. Su alimentación era escasa y degradante. A menudo se le obligaba a comer junto a los perros, sin acceso a una dieta adecuada para una niña de su edad. Además del hambre, Grace era víctima de frecuentes y brutales golpizas por parte de Alma, que la trataba como una esclava más que como una niña. El calvario terminó de forma trágica. Grace murió como resultado directo del abuso sostenido. El examen forense posterior fue estremecedor. El cuerpo de la niña mostraba claros signos de desnutrición severa, tenía costillas fracturadas, una muñeca rota y su brazo derecho tan dañado que los huesos sobresalían a través de la piel. Partes de su cuerpo presentaban grandes áreas donde la piel había sido arrancada, y las heridas abiertas, infectadas, daban señales de que había estado arrastrándose sobre sus manos y rodillas, demasiado débil para mantenerse en pie. La opinión pública quedó horrorizada por el nivel de sadismo revelado en el juicio. Alma MacDonald y su esposo Angus, el propio padre de la víctima, fueron arrestados y acusados del asesinato de Grace. En 1904, ambos fueron condenados a la pena de muerte. Sin embargo, tras una revisión judicial y probablemente por presiones sociales y políticas de la época, sus sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua. Mientras Angus se desvaneció en el anonimato de los registros penitenciarios, Alma quedó marcada para siempre como una figura de crueldad extrema. Su nombre se convirtió en sinónimo de monstruosidad materna en la memoria popular de Queensland, y su estancia en Bogor Road fue recordada como una advertencia viviente del lado más oscuro del abuso doméstico en una era en la que los derechos infantiles eran prácticamente inexistentes. Ernest Austin, el último ahorcado. Con sus 22 años, fue el último prisionero en ser ejecutado legalmente en el estado de Queensland, marcando un punto final, y oscuro, en la historia de la pena capital en esa región. Su ejecución tuvo lugar en 1913, tras ser hallado culpable de un crimen atroz, la violación y el asesinato de una niña de 11 años llamada Ivy Mitchell. El cuerpo de Ivy fue encontrado con la garganta brutalmente cercenada por un cuchillo, un acto de violencia que sacudió profundamente a la comunidad y generó una oleada de indignación pública. El crimen fue calificado como uno de los más repugnantes de la época, y la condena a muerte de Austin fue vista por muchos como la única respuesta posible ante semejante atrocidad. Sin embargo, lo que rodeó a su ejecución añadió un halo de misterio y controversia que ha perdurado durante más de un siglo. La leyenda popular asegura que, en sus últimos momentos, Austin se burló de los presentes en el patíbulo, lanzando una amenaza escalofriante: «Volveré de la tumba para perseguirlos a todos». Estas palabras, según se cuenta, fueron dirigidas a los testigos de su ejecución, provocando miedo y alimentando rumores de maldiciones y apariciones en los años siguientes. No obstante, los registros oficiales y los reportes de los periódicos de la época no mencionan esa declaración. De acuerdo con varios periodistas que estuvieron presentes, las verdaderas últimas palabras de Austin fueron mucho más sobrias: «Dios salve al rey». Esta contradicción ha generado teorías que apuntan a un posible encubrimiento. Algunos investigadores y escritores sostienen que las autoridades de entonces, interesadas en mantener el apoyo público a la pena de muerte, habrían silenciado cualquier muestra de desafío o blasfemia por parte de Austin para no empañar la imagen de justicia y control que querían transmitir. A raíz de ese caso, el debate sobre la pena de muerte se intensificó, y en 1922 el Estado se convirtió en el primero de Australia en abolirla oficialmente. La figura de Austin quedó entonces congelada en el tiempo como un símbolo del fin de una era, una figura trágica y monstruosa a la vez, envuelta en mitos, miedo y polémica. Hoy, su historia continúa siendo contada, no solo por la brutalidad de su crimen, sino por el misterio que rodeó sus últimos instantes y el legado que dejó en el sistema judicial australiano. Declive y cierre. Durante la década de 1980, la prisión de Bogor Road fue escenario de una creciente ola de disturbios, huelgas de hambre y protestas por parte de los reclusos, que denunciaban las deplorables condiciones de vida dentro del penal. Las celdas eran extremadamente pequeñas, oscuras y mal ventiladas, y las condiciones sanitarias rozaban lo inhumano.
Los prisioneros debían hacer sus necesidades en cubos dentro de sus celdas, los cuales eran vaciados a mano a primera hora de la mañana, generando un ambiente insalubre y denigrante. La presión pública y las constantes quejas condujeron a una investigación oficial que reveló lo que muchos ya sabían: las instalaciones eran completamente inadecuadas para albergar seres humanos. El informe condenatorio encendió las alarmas a nivel estatal, y se impusieron medidas de vigilancia más estrictas en un intento por controlar la situación. Sin embargo, era evidente que la prisión ya no podía seguir funcionando bajo los estándares mínimos de dignidad y seguridad exigidos por la sociedad moderna. En 1992, después de más de un siglo de historia, la prisión masculina fue oficialmente clausurada. 4 años más tarde, en 1996, gran parte del complejo fue demolido, poniendo fin de manera definitiva a una era de castigo, encierro y controversia. La sección femenina de la prisión logró operar algunos años más, pero también cerró sus puertas en el año 2000, y fue demolida en 2006. Hoy, la única estructura original que aún permanece en pie es la icónica División número 2. Declarada Patrimonio de la Humanidad, la División 2 nunca será demolida. En diciembre de 2012 fue reabierta al público y transformada en una atracción cultural y turística, convirtiéndose en un punto de interés para los visitantes de Queensland. Actualmente, ofrece visitas guiadas que permiten a los visitantes adentrarse en la historia sombría de Bogor Road, reviviendo relatos de prisioneros, fugas, ejecuciones y rebeliones. Fantasmas y leyendas. Como ocurre con muchas prisiones antiguas y abandonadas, la leyenda y lo paranormal forman parte del legado de Bogor Road. A lo largo de los años, numerosas historias de fantasmas han surgido entre sus muros deteriorados, pero pocas son tan peculiares y entrañables como la del famoso gato de 3 patas conocido como Trípode. Uno de los relatos más comentados proviene de una visita nocturna guiada, donde un turista aseguró haber sentido algo suave y peludo rozando su pierna. Al mirar hacia abajo, vio lo que describió como un gato negro de 3 patas, deslizándose silenciosamente por el corredor. Intrigado y algo nervioso, el visitante informó su experiencia al guía del recorrido. Lo sorprendente fue la respuesta: no era la primera vez que alguien veía a Trípode. Trípode fue un gato real, una figura muy querida dentro de los muros de Bogor Road durante la década de 1970. Adoptado por los propios prisioneros, se convirtió en una especie de mascota oficial del penal. Su historia no fue menos trágica que las de muchos de los internos. Durante uno de los disturbios carcelarios, su pata delantera izquierda quedó atrapada en la puerta metálica de una celda, sufriendo una fractura tan grave que necesitó ser amputada. Lejos de ser abandonado, Trípode fue cuidado con devoción. Los reclusos, conmovidos por su situación, organizaron una colecta para pagar su tratamiento veterinario. A partir de entonces, el gato se convirtió en un símbolo de fraternidad y resistencia dentro de un lugar marcado por el sufrimiento. Tenía incluso su propio registro como miembro no oficial del penal, y se le asignaba diariamente una ración de comida, tal como a cualquier otro interno. Cuando Trípode murió, fue enterrado con respeto y cariño en el jardín de la División número 2, su tumba permanece allí, y algunos visitantes afirman sentir su presencia: un leve roce en la pierna, un maullido en los pasillos vacíos, o la fugaz visión de una sombra felina deslizándose entre las rejas. Así, Trípode no solo dejó su huella en el corazón de los hombres que lo cuidaron, sino también, según muchos, en el plano espiritual de la vieja prisión. De todos los fantasmas que rondan Bogor Road, quizás sea el más fiel, y sin duda, el más querido. Con su historia teñida de violencia, sufrimiento y muerte, no sorprende que la antigua prisión de Bogor Road haya ganado fama como uno de los lugares más embrujados de Australia. A lo largo de las décadas, tanto prisioneros como visitantes han reportado experiencias paranormales escalofriantes dentro de sus muros, dando forma a un oscuro folclore carcelario donde los espectros parecen negarse a abandonar el encierro. Uno de los fantasmas más temidos por los internos era, sin duda, el de Ernest Austin, el último hombre ejecutado. Diversos prisioneros aseguraban haber visto su rostro materializarse justo antes de sufrir episodios de angustia o incluso agresiones físicas. Se decía que su espíritu emergía de las paredes, deslizándose por los pasillos deteriorados para estrangular a los reclusos en plena noche, dejando tras de sí un aura helada y un grito ahogado. Austin se convirtió en una leyenda del miedo, un espectro cuya amenaza parecía tan real como cualquier castigo físico. Pero no es el único que, según los relatos, ronda los restos de la prisión. También se han reportado voces incorpóreas, pasos que no provienen de nadie visible, sombras que cruzan las celdas vacías, y una figura masculina que se cree pertenece al único guardia asesinado en servicio, el oficial Bernard Ralph. Este carcelero murió brutalmente golpeado en la cabeza con una tubería de hierro por un recluso furioso, y desde entonces,
Algunos afirman ver su fantasma patrullando eternamente los corredores, como si aún intentara imponer orden en un lugar ya dominado por el más allá. Los fenómenos paranormales no se limitan al pasado. Hoy, los visitantes que realizan los recorridos nocturnos por la División número 2 cuentan historias inquietantes. Muchos aseguran haber sido tocados, empujados o incluso susurrados por voces invisibles. Algunos relatan sentir manos heladas que los agarran al pasar por ciertas celdas, o experimentar cambios bruscos de temperatura acompañados por un fuerte olor a tabaco o perfume antiguo. Entre las apariciones más misteriosas está la de una figura femenina que suele observarse en los pisos superiores de los bloques de celdas. Su identidad ha sido motivo de especulación. ¿Se trata de Ellen Thompson, la única mujer ejecutada legalmente en Queensland? ¿O tal vez de alguna matrona o carcelera que sirvió en la sección femenina del penal, cuya historia quedó perdida en los archivos del tiempo? Sea cual sea la verdad detrás de estos encuentros, lo cierto es que Bogor Road no ha dejado de albergar historias. Aunque los barrotes ya no encierran cuerpos, parece que aún contienen almas que se niegan a marcharse. Para muchos, la prisión cerró sus puertas, pero no sus portales al otro mundo. ¿Te animarías a recorrerla?